Eyu Orendive. ¡Ven con nosotros! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Eyu Orendive. Después de casi 4 largos años nos volvemos a encontrar. En esta ocasión también doy la bienvenida a nuestro compañero Daniel, a nuestro fiel compañero que siempre nos va a acompañar en esta nueva etapa y en este nuevo ciclo del programa. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Dede? Gracias, y sean también todos ustedes muy bienvenidos, queridos amigos. Y de un tiempo a esta otra parte se ha visto nuevamente la necesidad de poder realizar este tipo de programa, siempre para aportar con ideas y con propuestas a nuestra querida autonomía indígena Charagua y Yambae. En este nuevo ciclo vamos a contar con grandes personalidades que de una u otra manera han estado trabajando en diferentes áreas y nos van a ayudar también a entender y analizar el nuevo contexto que vive ahora el pueblo guaraní, no solamente desde su proceso histórico, sino que también entrando más en un contexto actual. Así que acompáñennos a este nuevo ciclo. Así es, queridos amigos, vamos a tocar temas relevantes para la entidad y obviamente para nuestra nación guaraní. Vamos a tener invitados de diferentes invitadas de diferentes instituciones nacionales, departamentales, locales, pero también vamos a tener invitados especiales que son nuestros burubichas de nuestra comunidad. Así que le invitamos a que nos acompañen en este nuevo ciclo del programa. Y cabe también mencionar de que el objetivo y la finalidad de esta serie o estos nuevos programas es también profundizar, analizar y sobre todo aportar siempre con ideas y con propuestas para hacer también de estos espacios de reflexión y donde también sean espacios constructivos y productivos con el que podamos también aportar al desarrollo de nuestra autonomía guaraní Charagua y Yambae. Y sobre esto también ir trabajando en contexto para que entre todos podamos crear estos espacios de consenso que tanta falta nos hacen. Así es, estimado Daniel, en este primer programa vamos a tocar para entender un poco el contexto en el cual vive la nación guaraní, el tema, el origen y el proceso histórico. Es así, queridos amigos, que para este primer programa tendremos a 2 invitados especiales. Por una parte, desde una mirada más local, más desde lo nuestro, a nuestro querido amigo y hermano Elías Caborey. Él es sociólogo y escritor e investigador guaraní, que se ha destacado en los últimos años por sus diferentes publicaciones. Y de igual manera vamos a tener la participación de Isabel Combes. Ella es antropóloga, escritora e investigadora francesa que radica hace 30 años en el país y que tiene una larga trayectoria y un extenso trabajo con el pueblo guaraní, quien también nos va a ayudar a entender de una manera más externa los procesos que ha vivido el pueblo guaraní de acuerdo al registro y datos que se tienen. Así que estas 2 figuras nos van a ayudar a entender precisamente eso, el comienzo, el proceso histórico y la actualidad que tenemos hoy como pueblo guaraní. Así que sin nada más que decir, le pedimos que nos acompañen a esta nueva edición de Eyu Orendive, ven con nosotros. El pueblo guaraní, como recordarán, se encuentra ubicado principalmente en 3 departamentos de Bolivia. Estos son Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Actualmente tiene una población de 58.990 habitantes, de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, los cuales están organizados en la Asamblea del Pueblo Guaraní, la PG, y cuenta con 29 capitanías zonales y más de 300 comunidades indígenas. Se tiene dentro de su estructura organizativa la PG Nacional, los consejos de capitanes guaraní de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, las capitanías zonales y las comunidades, todos con un directorio a la cabeza del burubicha, segundo burubicha y el denominado PICET, en alusión a las carteras o secretaría de Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra, Territorio y últimamente de Comunicación, Género y Autonomía. Hablar de la nación guaraní en sus orígenes, habría que ir un poco también a la concepción misma
del origen guaraní, que tiene que ver con su espiritualidad, con su religión, con esa esencia religiosa, ¿no? Y hay muchos, no sé si llamarles, algunos salmos o algunas, nosotros decimos en guaraní ñepoti, ¿no? Ñepoti, que sería un poco el florecer de las palabras que uno encuentra en algunos textos recopilado. Por ejemplo, uno de ellos de referente es el de León de Cadogan, alguno en Pierre Clastre, que recoge un poco de Nimuendayú. Y bueno, pero a lo que quiero llegar es que según dice que en el inicio de este mundo, de esta existencia, esto dicen los cuentos, los mitos, ¿no? No había nada, solo la oscuridad, los espíritus deambulaban, ¿no? Entonces es la tiniebla, ¿no? Entonces la tiniebla, esa tiniebla primigenia. Entonces, de pronto, porque bueno, solamente vivían dioses en este vacío, ¿no? Deciden crear al ser humano, al guaraní, en este caso yo estoy hablando desde el punto de vista guaraní. Y esta parte está muy bien sustentada por lo que Helio ha ido reflexionando. Y esta respuesta lo encontramos nosotros en los números. En los números, Meten es la primera, significa, ¿no? Meten significa la primera. Y esa primera significa, nos dice Helio, a la mujer, ¿no? Entonces el primer ser humano creado ha sido la mujer. Y Mocoy pues significa su compañero del primero, ¿no? De la primera, que sería el varón. Y Mboapi significa que en la fusión entre primero y segundo sale un tercero. Irundi, que significa su Iru del tercero, ¿no? Su compañero del tercero, que sería, ¿no? Y Pandepo, que es el 5, que se acabó, ¿no? Y luego viene Oba, que significa su continuación, y se llega hasta el 10, ¿no? Hasta ahí. Y es por eso que esos cuentos, la manera de contar del guaraní llega hasta el 10. Entonces como que su proceso cíclico va de 5 en 5, ¿no? Entonces esto, si tomamos como referencia de repente de origen como la mujer, la primera creación, hay también cuentos mitos muy lindos, como el de los gemelos, por ejemplo, ¿no? De los mellizos, ¿no? Crea esta mujer, la primera mujer creada, que después sus propios creadores un poco también se enamoran de ella. Y al final, bueno, vienen los mellizos, ¿no? Los hijos de los mellizos. Estos cuentos es un cuento muy bonito y es muy común, por ejemplo, en toda la cultura o en toda la descendencia un poco de esto que profesa la parte guaraní, los guarayos, los sirionós, de alguna manera los tapiete, que también lo tienen en su concepción este cuento. Entonces, para contar desde el punto de vista guaraní, creo que este es un punto de partida muy importante, ¿no? Esta creación, cómo se crea, ¿no? A partir de la mujer y luego el varón y luego su descendencia, ¿no? Los guaraníes han llegado a esta parte de Bolivia, desde Paraguay y Brasil, en varias migraciones y empezando desde antes que hayan llegado los caray, los españoles. Pienso que fueron pocas las migraciones de antes de los españoles. Digo eso porque en los primeros documentos que hay, cuando hablan de los guaraníes, que llaman chiriguanos en este momento, hablan de poca gente y de gente que es vasalia de caciques chanés e incluso que trabaja para los incas por ejemplo de Samaipata, que están cerca, ¿no? Y eso no corresponde con la imagen que hay después de los guaraníes, grandes guerreros, que más bien ellos son los jefes de todo el mundo. Por eso pienso que era poca gente. Después han llegado más junto con los españoles. Cuando ha llegado Ñuflo de Chávez desde Paraguay, que ha fundado Santa Cruz,
tenía cualquier cantidad de guías guaraníes de Paraguay. Antes del Domingo de Irala también. En total fueron como 6.000 guaraníes que han llegado de diferentes puntos de Paraguay junto con los españoles y que se han quedado y ahí se han empoderado porque eran más numerosos y han dado como resultado el pueblo guaraní de hoy. Una cosa importante también es que no han llegado en una zona vacía. Había mucha gente que ya vivía en esa zona y en particular el grupo más numeroso era el grupo chané, que hablaba otro idioma, un idioma pariente del mojenio, y que era mucho más numeroso pero más tranquilo, más pacífico. Se ha dejado dominar, digamos, por los guaraníes, se han mestizado, ha prevalecido la lengua guaraní y eso ha dado nacimiento al pueblo que se conoce como chiriguano. Hay algunas zonas en todo el territorio guaraní que son más chanes que otras, que son descendientes de chanes que ya hablaban guaraní pero que se quisieron independizar. Una de ellas, por ejemplo, es el Isoso. Ya hablando un poco más en el contexto del territorio donde nos encontramos ahora, bueno, estamos divididos por los estados republicanos, por los estados, primero un estado, esos estados republicanos después de la corona, ahora en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en una parte del Paraguay, Venezuela, incluso una parte de la Amazonía peruana, que también hay familia lingüística guaraní, ¿no? Esto ya cambia un poco, ¿no? Un poco el espectro, cambia un poco el espacio también. Nosotros llamamos orenda, que serían los lugares donde han estado. En ese sentido, creo que hay que pensar también de que los últimos datos que hemos ido encontrando, que se han ido encontrando en realidad, el último cementerio, por ejemplo, que ha habido acá en la parte del Alto Parapetí, que según los estudios de carbono pues datan más de 4.000 años, ¿no? 5.000 años. Entonces eso significa de que los guaraníes pues siempre estuvieron acá, ¿no? Estos pueblos, ¿no? Estuvieron acá. Si bien hay algunas teorías muy fuertes, de repente la convencional de que llegaron de otros lados, ¿no? Llegaron aquí por distintos lugares, por 3 lugares y se establecieron aquí. Y creo que eso de alguna manera también se pone entredicho, ¿no? Porque si tenemos estos estudios que reflejan, ¿no? De esta presencia de hace muchísimos años, los topónimos también son una prueba fáctica de que siempre estuvieron acá, ¿no? O que hay muchísimos años de que ya estuvieron en estos territorios. Que obviamente estas cosas no se reflejan, si bien se recogen datos ya a partir de los que se han escrito y quiénes han escrito, eso también hay que pensar, ¿no? Quiénes han escrito la historia. Y si nosotros vamos ya en esta parte como guaraní, nos agarramos de los mitos, entonces, o de estos cuentos que de pronto se vuelven para nosotros la historia, porque desde la concepción guaraní entender la historia de manera cronológica, que en tal año tanto, en las estadísticas, como que esto no quepa mucho en el pensamiento, es muy complicado, ¿no? Entonces son datos que se manejan en un círculo muy pequeño, más académico, más técnicos, pero en la mayoría, en la mentalidad colectiva, esto no pervive. Si no pervive la historia en el momento en que de alguna manera se lo mitifica la historia para que quede también la mentalidad colectiva. Pero además de mitificarlas, también hay que alimentarla, ¿no? Son alimentos a partir de ritos, de recordatorios, que vaya, y esto a medida que vaya también creciendo y que la historia vaya viviendo de generación en generación, ¿no? Y creo que esto también es un proceso muy, muy común en el mundo, ¿no? Hasta los dioses mueren si no se le brindan ritos, si no se le hacen lo que corresponde, ¿no? Entonces esto es un recordatorio constante de la historia para que esto también vaya, ¿no? Pero en esa lógica de mitificar, de hacerlo trascendente, ¿no? Y no solo quedarnos en unos textos que muy poco se lee, ¿no? Más en estos tiempos de audiovisual, en estos tiempos de la comunicación, tiempos de la informática, ¿no? Entonces creo que conviene hablar en ese sentido, cómo nosotros queremos también ver estas historias.
E incluso ya las historias por las noches muy poco se cuentan, ¿no? En las comunidades antes era muy común que todas las noches antes de dormir un cuento, un mito que se cuenten a los niños. Ahora, bueno, que todos miran los celulares. Entonces creo que quiero también llegar aquí un poco ya, de repente plantear más allá un poco los desafíos por dónde van para que nuestra historia también quede, ¿no? Pero quiero hacer un paréntesis y volver un poco a esta parte del origen, ¿no? Ya dije el origen un poco desde la mitología guaraní, de la presencia guaraní también, que data de mucho tiempo. Y también aquí hay unos datos que esto es una realidad, ¿no? Obviamente, que estuvieron en la colonia, en esta parte presente, y luego el Estado republicano. Quizás los textos, las crónicas, si uno lee entre líneas o las líneas chicas, encuentra la enorme influencia también del contacto con el otro, ¿no? Con el caray. Y creo que ha habido un contacto muy, muy importante que han ido modificando de alguna manera ciertas relaciones sociales también, ¿no? Y esto era obviamente natural porque en el mundo entero, o sea, el contacto entre seres humanos siempre van produciéndose cambios. Pero quizás ese cambio también se mantiene hasta ahora y quizás hay muchos estudiosos que han venido desde hace mucho tiempo, que siempre el guaraní ha dicho, bueno, aquí unos 20 años ya no va a haber guaraní, ¿no? Eso uno puede encontrarlo en varios textos atrás, ¿no? Que ya han ido hablando. Pero todavía existimos, incluso estamos ahora reivindicando la autonomía indígena. Estamos con la primera en Charagua, la segunda en Quereimba, que era Gutiérrez, ahora estamos en Huacaya y bueno, viene Macharetí y seguimos, ¿no? Entonces creo que hay que verlo también desde este otro lado, ¿no? Cómo el pueblo guaraní, su forma de ser se engrana también a lo que viene de afuera y eso permite que Suñandereco de alguna manera, si bien hay ciertas modificaciones, pero no en la esencia de que esto se mantenga, ¿no? La conquista, les decía, se han empoderado y han empezado a ser un peligro para los españoles. Durante toda la colonia, los temibles chiriguanos son la pesadilla de cada español, misionero, conquistador, hacendado, lo que sea, que llega a la zona. Incluso hay un episodio muy célebre en que el gran virrey de Perú, Francisco de Toledo, quiso entrar a la cordillera chiriguana, que se llamaba, por eso se llama ahora provincia cordillera, para someter a los indígenas. Lo han hecho cruzar como 40 veces el río Pilcomayo, han quemado todos los víveres cuando llegaban y casi se nos muere el virrey en la cordillera. Bueno, no puedo entrar en detalle porque es largo. Ahora, tampoco tienen éxito los misioneros. Hay jesuitas, agustinos, mercedarios que intentan y no pasa nada. Al final de la colonia, exactamente en 1767, los que sí ya empiezan a tener éxito son los misioneros franciscanos de Tarija. Y ellos hasta el momento de la independencia logran fundar como 22 misiones entre guaraníes y una entre matacos, que decían entonces que son los huichí de la zona de Orán. Han trabajado entre chanés, entre chiriguanos y entre matacos. Muchas de esas misiones estaban en la zona que creo que les interesa más, es decir, desde Abapó hasta Parapetí. Parapetí, lo que es ahora San Antonio de Parapetí, fue la última misión colonial fundada por los franciscanos de Tarija. ¿Por qué aceptaron los guaraníes misiones en ese momento cuando nunca habían querido? Pues la razón es simple, es que poco a poco, sin hacer ruido y sin decir nada, los hacendados entraban con su ganado, buscaban peones y ahí empezaba todo ese sistema de explotación, de les quitaban tierras, etc. Entonces los guaraníes han pedido misioneros franciscanos, no tanto porque súbitamente querían
querían ser cristianos, sino para que los misioneros les protejan de los hacendados. Por eso, en esa época es lo que han tenido más éxito las misiones. No sin problema, porque muchos indígenas que no querían las misiones han peleado, les han destruido, bueno, ha habido guerras internas también, ¿no? En eso llega la independencia, las misiones se queman, se abandonan y toda esta zona vuelve un poquito al olvido. Es decir, que otra vez durante esos primeros años de la República, los guaraníes se empoderan de nuevo, vuelven a recuperar territorio perdido. Pero no dura mucho, sobre todo a partir de los años 1840, el gobierno de Bolivian quiere abrir el país al oriente, fomenta exploraciones a la Amazonía y al Chaco. Y con los exploradores, pues, llegan los colonos y con los colonos también llegan otra vez los misioneros de Tarija y después de Potosí, todos franciscanos, que vuelven a fundar misiones, pero ya no en esa zona entre Río Grande y Parapetie. Las fundan más al sur, más hacia el Pilcomayo y en el Chaco Chuquisaquín. Después llega en 1874 la guerra, la enorme guerra chiriguana, que es la más importante de la historia. ¿Por qué llega esta guerra? Porque ya le digo, los asentados llegan y empiezan a acosar, a aprovechar el trabajo, a robar tierras, etcétera, etcétera. Ahí se unen como 10.000 guaraníes, sobre todo a la cabeza de Cuevo, Ivo y Huacaya. Y los Tobas apoyan también. Es una lucha a muerte y pierden los guaraníes por la diferencia de armas, por todo eso. Pierden y ese es el fin. Ese es el fin de la libertad guaraní. No es Curuyuqui el fin de la libertad guaraní. A partir de ese momento, ahí sí hay adjudicaciones a cada criollo que aparece por ahí que dice contribuye a la lucha contra los indígenas, lote de tierra, y ahí se invade totalmente el territorio guaraní. Es por eso que unos cuantos años después de esta guerra ya están tan agobiados que un pequeño grupo de guaraníes todavía libres se junta con el Tumpa y hay la batalla de Curuyuqui. Es decir, la guerra del 74 fue para defender todavía la libertad. La guerra de Curuyuqui fue una respuesta desesperada porque ya habían perdido su libertad. Todos sabemos que Curuyuqui fue un fracaso. Volvió la esclavitud, llegó la guerra del Chaco y poco a poco, empezando con la primera reforma agraria del 52, poco a poco los guaraníes han vuelto a surgir y bueno, esa es la historia reciente que creo que todo el mundo conoce o ha vivido, ¿no? Los hechos que también nos marcan en ese sentido, ahora se conoce en la bibliografía como Curuyuqui, muchos hablan de batalla, otros hablan de masacre, y bueno, que cada cual pueda verlo por donde, no sé si más le convenga, no me gustaría hablar de conveniencia, sino desde qué punto de vista, ¿no? Y esto es una de las cosas que también el pueblo guaraní en estos últimos tiempos reivindicando más como una batalla, porque bueno, pues una batalla es cuando pelea y cuando te enfrenta, ¿no? Una masacre pues tiene otra connotación en el término castellano, en el guaraní es ñoraro, ya es puiguara ñandeubi, ¿no? Además, y puede jocoropi, además, ñande ñepete, ya ves, además, y contigo mirupi, ya, ¿no? Carañerupi, además, y puede, ya vivir, ¿no? Querilla mujer. Entonces, quiero decir que a veces en el castellano no se alcanzan los términos justos para nombrar o reivindicar o recordar un evento en su verdadera dimensión. Y aquí el libro de Helio, una novela que lo escribe en formato de novela sobre Curuyuqui, si bien hay ciertas son ficticios, pero que obviamente está reflejado en una realidad. La manera en que se cuenta la historia como guaraní, desde el relato, desde el Aracá en Dayé, desde el Aracá de Cae, esto nos va marcando también a nosotros y quizás eso hay que tomarlo como referencia, ¿no? De que esto ha sido una batalla, se ha defendido hasta lo último.
Obviamente de ahí marca un nuevo hito también para el pueblo guaraní. Muchos se quedan en haciendas, otros se quedan en parroquias, otros se refugian en lugares más inaccesibles, otros se van a otros lugares y bueno. Esto ocurre, ¿no? Pero no es que es ese rato nomás en Curuyuqui, sino el Curuyuqui es el desenlace de alguna manera, porque uno ve los textos que se han escrito, las crónicas, que han habido constantes enfrentamientos o constante disputa, diría yo, por el territorio, ¿no? Y que quizá en la época de la colonia estas disputas no es que se hayan cedido, sino se ha defendido, ¿no? Es el Estado republicano el que después de casi 60 años empieza a incursionar ya de manera más decidida en ese sentido, ¿no? Y una de las cosas que parte del territorio guaraní tiene que ver ya con la Comisión Mixta cuando se construye el proyecto ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, bueno, pues una conexión entre Brasil, Santa Cruz y la Argentina, ¿no? Entonces con este camino, si nosotros vemos en la actualidad, ha marcado también de pronto una reconfiguración territorial en el sentido de tener, por ejemplo, pueblo y estación van marcando, ¿no? Pero de alguna manera tampoco ha marcado un cambio así profundo en la reconfiguración, ¿no? Sino las comunidades también siguen manteniendo cierta forma de ser guaraní, todavía se mantiene. Pero la guerra del 74 fue 1000 veces más importante. En Curuyuqui había 6.000 personas, contando soldados, mujeres, niños, ancianos, enfermos, porque no tenían más dónde estar. Es decir, de guerreros había 1.500. En la guerra del 74 había 10.000 guerreros nomás, más los tobas, que los tobas eran hasta más temidos que los guaraníes como guerreros. Fue una guerra enorme, con muchas bajas y muchas masacres. No estoy diciendo que en Curuyuqui no pasó nada, sino que esta guerra, y no soy la única que lo dice, historiadores como Eric Langer, Pifarré, todos estamos de acuerdo. Esta guerra del 74 fue el fin, el principio del fin de la libertad del mundo guaraní libre. Curuyuqui existió por un sobresalto desesperado y como que no podía tener éxito Curuyuqui, eran demasiados pocos. Que según investigaciones que hice, creo que Apiahuayqui era en realidad mestizo de guaraní con toba. En esa época hay muchos mestizos. Pero bueno, la cuestión es que lideró el pueblo guaraní en Curuyuqui. Y si no, depende de las zonas. Depende de las zonas y depende de quién haya investigado, que hay un cacique, un guruisha muy conocido ahora entre los historiadores al menos, que era Cuimbae de Lingre. ¿Por qué es conocido? Porque un historiador francés hizo todo un estudio sobre él, entonces se lo conoce. Yo he trabajado sobre Cuñamboy de Saipurú y entonces ahora hay más gente que conoce Cuñamboy, pero antes ni yo no conocía su nombre. Y eso ya depende de las zonas. En el Isoso hay toda la dinastía de los Illambae. En la época de Curuyuqui hay Huiracota y Huiracota II, Huiracota hijo. Y antes había Huiracota I, que era un gran jefe de la cordillera. Después llegaron los Aireyu. Depende de las zonas, En Saipurú, bueno, estaba Cuñamboy y su padre, sobre todo, que era más famoso, que era Maruama, que se enfrentó hasta con el intendente Francisco de Viedma. A manera de puntualización, Elías Caurey nos compartía que desde la misma concepción del guaraní vemos que es muy importante
los relatos de los cuentos y mitos antiguos que hablan sobre el origen del pueblo guaraní. Y esto también va muy de la mano con el mismo génesis del pueblo guaraní, en donde nos dice que primero fue creada la mujer y posteriormente el hombre, y que de alguna u otra manera también en el transcurso de la historia han habido sucesos muy pero muy importantes. Veíamos también en donde nos compartía que de acuerdo a las crónicas españoles siempre ha habido el contacto entre el guaraní y el español, y eso también ha generado un cambio en el mismo accionar, en la misma actitud, pero sobre todo también en el modo de ser del guaraní. Veíamos también que la vieja costumbre, la de compartir y narrar siempre cuentos por parte de los abuelos a los jóvenes por las noches, de alguna u otra manera también estimulaba mucho a familiarizarse con este tema del origen guaraní, compartiendo mitos, compartiendo leyendas, y que eso también nos va a llevar a entender cómo fue el escenario en la masacre de Curuyuqui y otras acciones bélicas que de alguna u otra manera el pueblo guaraní la ha sufrido primero contra la República, contra el ejército boliviano, por las diferencias abismales que habían en cuanto a la posesión de armamento bélico, y llegar al punto hasta más allá de provocar la masacre y, como hemos dicho, una batalla totalmente en condiciones muy favorables para el ejército, pero totalmente muy mala para el pueblo guaraní, y que de alguna u otra manera también en la actualidad las autonomías son también una reivindicación que busca no solamente la propia gobernanza desde un punto de vista más cultural y con mucha más precisión en cuanto a la administración y gestión pública, sino como una misma oportunidad y alternativa para rescatar el idioma, y desde esa percepción cultural también poder seguir manteniendo viva la cultura. Algo que también rescatamos de la entrevista a Isabel Combes es que cuando charlábamos con ella menciona que el origen y la llegada del pueblo guaraní a esta parte del territorio nacional lo hacen en esos procesos migratorios. Por una parte, Isabel mencionaba que parte de ese proceso migratorio se vino dando en diferentes momentos. En un primer momento llegan grupos migrantes de la parte del Paraguay y la parte de Brasil, pero también hubo diferentes momentos, como por ejemplo la entrada de Ñuflo de Chávez y Domingo de Irala a Santa Cruz, hacia Santa Cruz, a la vieja Santa Cruz, donde obviamente hubieron también familias guaraníes que entraron por esa parte. E incluso Isabel Combes menciona que en ese segundo momento es donde incluso ingresan más guaraníes a esta parte del territorio. Algo que ha mencionado también, que en ese proceso de entrada a estos territorios del país, el pueblo guaraní se ha ido adueñando también de esta parte de la cordillera, de la provincia cordillera, por eso también que de una otra manera se denomina también el nombre provincia cordillera. Ya en la época colonial, el guaraní siempre ha defendido el territorio, incluso en crónicas españolas, en crónicas históricas, siempre lo mencionan como un pueblo feroz, y donde obviamente siempre ha habido esos procesos de defensa de sus territorios, por eso que no se han dejado dominar, en otras palabras, en ese proceso colonial. Ya en el año 1767 más o menos entran los primeros colonos, los primeros terratenientes, si vale el término de decir, a esta parte del territorio. Es por eso que por esos años, entre 1767, ya el pueblo guaraní y otros pueblos también solicitan ya la presencia de las misiones en esta parte del territorio. Si bien, si recordamos y retrocedemos un poco en la historia, vemos que las misiones no tuvieron casi mucho éxito entrando a esta parte de la cordillera, tanto las diferentes obras jesuitas, mercenarios, entre otros. Ya en el año 1767 son ya los franciscanos que de una u otra manera, a cambio también de protección de los guaraníes y también de los otros pueblos que existían en esta parte del territorio, es por eso que entran casi en estos años. Esto lo hacen más o menos hasta aproximadamente hasta 1825, con el nacimiento ya de la República. A partir del 1825 y de la era republicana, obviamente hubo un periodo entre comillas, de libertad para los pueblos del oriente boliviano.
donde otra vez vuelven a retomar su costumbre, vuelven a retomar sus actividades culturales que obviamente lo tenían desde siempre, esa libre determinación hasta cierto momento. Ya en el año 1860 más o menos, con la llegada, con el turno a la presidencia del país de Vallivian, se dan las primeras expediciones y es ahí que a manera de defender también esta parte de los territorios es que se hacen alianzas con diferentes pueblos, y una de esas es en los Toba, también los Chanés, que son una parte fundamental y que obviamente con el tiempo también forman una parte familia lingüística de la nación guaraní. Ya en el año 1874 se dan diferentes batallas en defensa del territorio, y algo que también menciona Isabel Combe, que también lo mencionan otros investigadores como uno de los hitos más importantes de la nación guaraní, fue la guerra del 74, donde obviamente con una enorme cantidad de personas y de alianza también se tenía esa fuerza mayor, si vale el término decir, para poder todavía pelear la libertad guaraní. Y obviamente lo que sucedió en el 1892 con la batalla de Curuyuqui, conocía también históricamente, si uno se pone a revisar las crónicas, y a lo que dice también Isabel Combe, es que el 1892 con la masacre de Curuyuqui fue el último intento de pelear la libertad guaraní. A manera de conclusión, estamos convencidos que a través de los cuentos y los mitos se puede reivindicar la historia del pueblo guaraní. Pero también es posible volver a reescribir esta historia desde una perspectiva, desde lo nuestro, desde lo guaraní. Esto no se basa a seguir esa secuencia cronológica que responde a lo occidental, a lo de afuera, que obviamente es así que se ha traducido históricamente. Además de esto, creemos firmemente que el rescate del idioma guaraní también puede ser una parte fundamental en fortalecer la identidad, pero sobre todo en reivindicar la historia de nuestro pueblo guaraní. Haciendo énfasis en estos dos enfoques sobre el origen de la nación guaraní, por una parte de un proceso migratorio como lo menciona Isabel Combe, y por otra parte, como lo menciona Elías Corey, que el pueblo guaraní siempre ha estado en estos lugares. Creemos firmemente que obviamente este va a ser un tema de análisis y sobre todo un tema de investigación a poder seguir haciendo, y sobre todo investigando en realidad de dónde venimos como pueblo guaraní. Además de esto, creemos firmemente que como nación guaraní siempre hemos estado en estos territorios, y sobre todo nuestra existencia siempre ha sido precolonial. Y sobre todo esto se traduce a una sola palabra, que es la búsqueda de vivir bien, de Libri Maraí. Algo que agregar también es que dentro de la misma historia del pueblo guaraní, no todo ha venido por un curso natural, sino que han habido sucesos muy importantes, como lo ha mencionado Isabel Combe. Uno de ellos es la guerra o la batalla de 1874, en donde todavía el pueblo guaraní estaba en condiciones de oponer resistencia a quien amenazaba su libertad. Hablamos no solamente en cantidad de hombres dispuestos a luchar, sino que también en la misma forma en cómo estaba organizado el pueblo guaraní. Ya la batalla de Curuyuqui de 1892 vendría a ser el último intento por querer recuperar la libertad, porque prácticamente, de acuerdo a datos y a cronologías de ese tiempo, se puede decir que la libertad ya estaba perdida. Y otra cosa que también es importante a manera de concluir, mencionar, es que también del fruto de la relación del pueblo guaraní con otros grupos culturales que estaban asentados en la región de la cordillera, es que también se producen grandes cambios, no solamente en la forma de organización, sino también en cómo se va poco a poco tejiendo ese tejido social que más adelante también va a generar grandes cambios. Y sumado a ello también, este tipo de análisis nos va a ayudar muchísimo a analizar y a reflexionar sobre las grandes problemáticas que se viven al interior de la sociedad guaraní, y que también nos va a ayudar a entender cómo como guaraní vamos a enfrentar los retos, los desafíos
y cómo también se va a encarar de hoy en adelante el proceso de desarrollo de la nación guaraní, siempre hablando desde un punto de vista orgánico y sobre todo qué es lo que depara el porvenir para el pueblo guaraní. Y sin más que decir, nos despedimos de ustedes hasta otra oportunidad. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes ediciones de su programa que fue Eyurendive, ven con nosotros. Ya Soropaya. Ya Soropaya, hasta la próxima.